Ok, la situación mía de cómo fui a parar al cuartel, era joven todavía. De los 15 a los 18 años tuve algunas situaciones como joven y tuvimos oportunidades de conocer algunas cosas, entre las cuales tuvimos que emigrar, por decirlo así, a un cuartel. Y arriesgándonos a que en aquel entonces los cuarteles mantenían un listado. Y bueno, puedo decir que en ese listado nos aparecimos juntamente con unos 2, 3 compañeros que anduvimos caminando y nos fuimos a meter al sector de caballería. Cuando nos fuimos a meter al sector de caballería, pasamos 3 días ahí. El cupo quizás era limitado, o a lo mejor no dimos el amplio que ellos necesitaban. Cuando salimos para la calle nos arriesgamos y nos pusimos a pensar nosotros y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Regresar otra vez. Y con unos compañeros llamados Cristino y otros, se me escapa el nombre, de un lugar de Matasanos, nos fuimos para lo que es Arriería. Y como no teníamos dinero, obviamente nos fuimos caminando por todo lo que es la línea del tren. ¿Y que estaba cerca? Pues quizás está como unos 3 kilómetros. Nos echamos la caminata y cuando llegamos a Caballería, porque nos dijeron ahí entre otros compañeros que también ahí estaban agarrando. Entonces, obviamente nosotros tuvimos que tomar la decisión de encaminarlos y ir hacia ese lugar. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, miramos bastante gente, bastantes civiles afuera. Y cuando llegó el superior, nosotros nos preguntaron si queríamos pertenecer. Queríamos formar parte de lo que es la vida militar y nosotros le dijimos que sí, esa era nuestra intención. Entramos y cuando entramos se empezaron a hacer todas las gestiones, las mismas que se hacen en aquel entonces. Y fue así de como formamos parte a lo que es el sector de la vida militar como soldado. Esto fue en el año 1980. Ah, en el 80. Sí. Pues obviamente es un seguimiento que se le da a todas las personas que llegan, porque en el caso de nosotros, la Brigada de Artillería era un lugar en donde se decía en aquel entonces que se forjaba el mejor soldado. Pasamos por muchos exámenes, incluyendo, pues, nos desvistieron todo, nos quitaron la ropa, pasamos al desnudo con los médicos, supervisándonos todo, incluyendo hasta los pies. Que en los pies, si la persona que tiene plano el pie, pues esa no podía formar parte. Y puedo decir de que nosotros los que fuimos tuvimos la oportunidad de cubrir todos esos exámenes. Eso fue como 3 días después de haber llegado, que nos pusimos en el salón de usos múltiples. Ahí dormíamos con nuestra misma ropa civil. Y pero igual, ahí se empezaron a sentir los olores a zapatos, a calcetines. Mezcla de olores porque habíamos mucho. Por supuesto que en la mañana nos sacaban a bañar, pero siempre nos manteníamos con la misma ropa y eso hacía de que no teníamos acceso a poder hacer una limpia en lo que es la ropa. Por supuesto que después, y conforme la entrevista, se van a dar cuenta de toda la situación después que se pasó, que aparentemente eso era algo admirable para nosotros, pero después, conforme el tiempo, se convirtió en una situación normal para nosotros. Pues en aquel tiempo, para todo joven, algunos ambicionaban voluntariamente llegar a esa etapa de ponerse un uniforme, ¿no? De lucir un uniforme, de aportar un arma, de tener aquella curiosidad de saber qué era todo eso. Algunos lo hacíamos voluntariamente, en el caso de nosotros, por la situación que estuvimos pasando, no tanto voluntario, ¿no? Sino que nos forjamos a que si no era una cosa, le hacíamos otra. Gracias a Dios, en ese momento, pues, tuvimos toda la oportunidad. Y cuando nuestro primer uniforme que nos dieron, pues, todo el mundo casi llorando, en ver de que empezábamos a vestirlos con nuestros uniformes, aunque después de vestir nuestro uniforme, entramos en una etapa a civil, a militar. Entonces nos fuimos dando cuenta de la situación de cómo era forjar a un soldado en aquel entonces. En el caso mío me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho correr
Por cierto, gracias a Dios no tenía muchas deficiencias, a grado tal de que cuando andábamos a trote, un teniente llamado Mulato, ya entrando en lo que es los entrenos, entrando en todo lo que es el ensayo, entrando en todo lo que es la práctica de los OUCs, del armamento, y también entramos en lo que es el deporte que teníamos de 45 minutos como de trote, y yo trataba de resaltar, porque era uno de los primeros que estaba adelante, pero este señor, teniente llamado Mulato, muy formal para los entrenos. Cuando yo trataba de resaltar, me recuerdo de que en cierta ocasión intenté adelantarme y me pegó una pesada, ¡fa! Y eso me entendió de que yo tenía que ser un soldado disciplinado para muchas cosas. No tenía que ser más que él. Aunque pudiera hacer más cosas, tenía que tener un límite acorde a las órdenes que el superior daba. Artillería. 1980 artillería, 1981 batallón Belloso. Sí. Teníamos varias clases, teníamos clases de armamento liviano, como armas largas, y también teníamos armamento pesado, OU-105, antiaéreas y otro armamento ya pesado. Me gustó más que todo pasando el entrenamiento y ahí empezaba a seleccionar por grupos, unos de montar o cargar la pieza, otro de armar y desarmarla, y otro una especialidad en lo que es el observador avanzado y otra en lo que era el CDT, central de tiro. Hablando de soldados empezando a ejercer ya eso, ¿no? Bueno, cuando pasa la etapa de recluta a los 6 meses, entramos en lo que es donde mucha gente no entiende, porque hoy en día los veteranos de guerra, llamados hoy en día veteranos, entran en una situación en que Contradicción. podríamos decirlo así, porque mucha gente que es civil hoy en día no conoció lo que era la guerra en aquel entonces. Y todo lo que la mayoría de personas lo vivimos, pues principalmente los batallones, entre cuarteles también, porque también fungieron en la propia guerra que estuvo, llamada guerra civil parece, tuvieron un papel muy importante casi todos, pero principalmente los batallones, entre los cuales pues cuando yo entré a los 6 meses que hicimos el juramento, es lo que digo, que la gente a veces no entiende, de el por qué a veces hoy en día no se ve. Pero sí entramos en un juramento en que nuestra vida ya no era de nosotros, sino que ya era del país, como defender la patria aún a costa de nuestra vida. Es algo que hemos vivido, mucha gente podría decirlo, pero si no lo ha vivido no le sale de su corazón. Sí, un vestuario muy especial, porque nos dan, después de tener un uniforme, 2 uniformes como entreno, como soldado, como recluta, tener un uniforme ya nuevo, como una presentación muy especial. En ese entonces, en el escenario lo hicimos en una cancha, artillería. Yo paso hoy en día y digo, esa es mi cuna, porque no se me olvida, siempre que paso a veces ahí algunas actividades que hay y tengo la oportunidad de entrar, cuando entro ahí siento en mi corazón y digo, esa es mi cuna. En lo que es la cancha se ve en la galería, en donde mucha gente llegaban como espectadores a ver el evento que nosotros estábamos haciendo en aquel entonces. ¿Esa cancha que se mira de la calle es donde juramenté? Es donde juramenté yo. Te trae buenos recuerdos. Mucho. Pues se siente como que si se desprende uno de la vida de uno y empieza, hoy ya no es mía, sino que hoy es de otra, o pertenece a otra persona. ¿Al hacer? Al hacer el juramento. ¿Qué viene después, Manuel? Después viene de que a terminación de año, pues a mí me gustó mucho lo que es la CDT, Central de Tiro, fui especializado en eso, en los morteros 81, pero posteriormente, luego le voy a contar después a la especialidad más que todo que yo tuve. Surgió que en los últimos años vino una oportunidad de pertenecer a un batallón, en aquel entonces fundador, nombre, quizás por primera vez lo oía yo, llamado Batallón General Ramón Belloso. Se me viene en mi mente y dije yo, ojalá que yo llene los requisitos para poder entrar y pertenecer. Quizás fui el último de los que formó parte en eso, de que llenó casi por una centésima de cubrir los requisitos que estos estaban pidiendo. Lo logramos. Y fue entonces cuando me recuerdo, yo era muy querido por un teniente, digo, y disculpen mi pensamiento ya, mi mente como que si ya está un poco más avanzada, ya no me recuerdo mucho, aunque algunos sí me puedo recordar.
Teniente y sargento, yo era muy apreciado por ellos, me dijeron de que si yo seguía allí e inmediatamente en el primer cursillo a cabo, estoy hablando de años 80, me iban a meter si yo no iba, pero la emoción mía fue esa, pertenecer a un batallón, y porque dijeron de que iba a ser estrenado en los Estados Unidos. Sí sufrí ciertos castigos, hasta cierto punto yo les doy razón porque era muy apreciado por ellos y no querían que yo me fuera porque siempre me ha gustado ser un poco responsable en lo que era al seguimiento a lo que se hacía ahí en aquel entonces. Un poco más rápido entramos a lo que es al batallón y empecé yo a sentir de que el entrenamiento fue un poco más fuerte, en donde lo recibimos en la loma, ya como aspirante a entrar al batallón. Llega en febrero, ya el 81, en el cual se había estipulado una fecha, si mal no recuerdo, 13-14 de febrero, que ya estaba listo el contingente. Sí llegó el aviso, los comandantes en aquel entonces, pues la verdad no me recuerdo mucho, solamente me recuerdo de algunos compañeros que estuvimos ya en el batallón, ya trabajando en una forma directa en la guerra. Que por cierto, nuestro comandante en aquel entonces fue este señor Munguía Payés, entre otros, Reyes de Emis, Héctor Ramírez Lazo, entre otros, que ya formando parte como batallón, conociéndolos en el entreno. ¿Me está hablando del 81? 81. Febrero del 81 es de que nosotros partimos para los Estados Unidos a ser entrenados por los famosos Boinas Verdes, quienes cursaron la guerra de la Segunda Guerra Mundial, perdón, los de Vietnam. Así, y fuimos a lo que es Carolina del Norte, ahí fuimos entrenados. ¿Ahí es donde le llaman Fort Bragg? Fort Bragg, North Carolina. No, 81. 83 fue juramentada gente ya como recluta por primera vez. Pues a mi regreso ya fue como un sueño, recibimos entrenamiento de todo y como le dije al principio, a mí me gustó mucho lo que es la CDT y empecé a entrar entre infantería, explosivista y sección de apoyo como sección de seguridad. Infantería es el que va pues al monte, sección de apoyo ese que se dedica a los morteros. Ya en aquel entonces teníamos solamente el mortero 60, el mortero 81 y el fusil 90 que eran los más grandes, entre ellos la punto .50, la M60 que eran las armas un poco más avanzadas en lo que es el arma pesada. Y pues a mí me gustó mucho lo que era la CDT, andar con aquella pailota. Si algunos compañeros se recuerdan un poco, pues andábamos ahí como CDT. Andar mochila, comida, fusil y por supuesto pertenecí en aquel entonces sección de apoyo. Después de regresar, que estábamos allá, que recibimos toda la instrucción, regresamos y sorpresa que cuando nosotros volvimos creímos de que iba a seguir siendo siempre lo mismo, pero sorpresa grande fue, si algunos compañeros se recuerdan, es de que la primer comida que nosotros venimos a hacer acá, recién venidos, a nosotros nos conocieron como el batallón gringo en aquel entonces, 1981. Y el batallón gringo, lo primero que vinimos a comer aquí fue, porque no había estado la comida, unas tortillas y unos frijoles duros con un pedazo de queso. Esa fue nuestra cena. Pues sí, la tuvimos, pero yo fui así tan, ¿cómo podría decirle? Tan hyper que no le daba mucha importancia a las cosas. Incluso en mi transcurso, activo, muy activo, acelerado. Tal vez no activo en el aspecto de hacer las cosas que todas me salen bien, sino que como que si no le poníamos mucha importancia a todo eso, incluso nos dieron lo que es las monedas, que nos dieron un reloj, que usted se podía profundizar en el agua y ese reloj y de noche le alumbraba. Hubieron muchas cosas bonitas que nosotros recibimos como diplomas y todo eso. Pues la verdad éramos un poco más de 1000 miembros que estábamos ahí. Sí. Entre cabos, sargentos, tenientes, capitanes y los dos coroneles. ¿En entrenamiento? No, sí en entrenamiento del batallón que fue de Estados Unidos.